Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy lo vamos a dedicar a dar respuesta a las consultas, a los problemas, a los cuestionamientos que la distinguida teleaudiencia nos ha formulado a través del correo electrónico, a través del teléfono, y en algunas ocasiones he recibido a algunas personas en el Tribunal Universitario de la UNAM, donde, como ustedes saben, yo soy el presidente de este organismo, y también con mucho gusto tratamos de apoyar en lo que podemos en estas consultas. Hoy voy a tratar algunos temas de gran actualidad. El primero relacionado con una institución fundamental del derecho familiar, que es la patria potestad. En este caso, hemos recibido un correo de Erika Gallardo que nos plantea, ella no es abogada, algunas cuestiones referidas a la patria potestad, y ella concretamente pregunta si es lo mismo la patria potestad que la guarda y la custodia de un niño o de una niña. Pongo énfasis en la palabra guarda, porque a veces en una cuestión onomatopéyica, como la que sigue es custodia, se dice guardia, pero en realidad es guardar, como guardar en este caso a una persona, encargarse de ella. Entonces, lo primero que es importante comunicarle a Erika es que las diferencias son esenciales. La patria potestad es un conjunto de deberes, fundamentalmente deberes, que la ley le impone de manera unilateral a quienes son los titulares de la patria potestad. En este caso, los padres, él y ella, y los abuelos paternos o maternos indistintamente. No puede hablarse de patria potestad referida a hermanos, porque la ley es clara y explícita, e incluso los orígenes etimológicos de esta palabra, de patris padre y potestad poder, es el poder de los padres sobre los hijos. Esa es la patria potestad, pero en ella, como especie, encontramos la guarda y la custodia de los menores. Las personas son titulares de la patria potestad, tienen el deber de ejercer lo que la ley les imputa, les impone, pero dentro de ella vamos a encontrar propiamente las diferencias entre guarda y custodia. La persona puede ser titular de la patria potestad y no tener físicamente la guarda y custodia de ese menor. Eso no significa que no tenga la patria potestad. Por ejemplo, en un divorcio, cuando se determina que los dos siguen ejerciendo la patria potestad, pero que el niño o la niña se van a quedar en forma temporal o permanente con él o ella, entonces dice la ley, vas a tener la guarda y custodia, que te implica una responsabilidad mayor, porque el otro, el que no está contigo, tiene la patria potestad, tiene ese deber, tiene ese derecho que nadie lo ha privado del mismo, pero tú, que tienes la guarda y custodia material, tienes que responder de la salud, de la alimentación, de la educación de ese hijo. Por supuesto que esto no excluye al padre, por ejemplo, de que debe dar su aportación, debe cumplir con la parte que le corresponda. Aquí surge un problema interesante de la guarda y custodia, porque en alguna época del pasado, esto ya no existe afortunadamente, se estableció por la Asamblea Legislativa, la cuarta legislatura, que la guarda y custodia podía ser compartida en forma
total. Imagínense ustedes lo que significa establecer una norma que dice, tú tienes la patria potestad, pero tu esposa o tu concubina o tu compañera tiene la guarda y custodia. En consecuencia, físicamente tú ya no tienes esa guarda y custodia. Pero cuando la ley dijo, se pueden compartir ilimitadamente, el error era elemental. Ignorar, primero, lo que es la patria potestad, su naturaleza jurídica y lo que gramaticalmente significan las palabras guardar y custodiar. Vean ustedes, si uno de ellos tiene físicamente la guarda y custodia, ¿cómo puede el otro compartirla y en forma ilimitada? Esa es una buena intención, pero no tiene sentido porque esto provocó gravísimos problemas. Verbigracia. Si la señora tiene al niño y ella tiene la obligación de la guarda y custodia, pero la ley decía, el otro la puede ejercer en forma ilimitada, el señor podía llegar en la madrugada, podía llegar a la hora que quisiera, podía ir a la escuela por ese niño y decir, como también tengo la guarda y custodia, ahora me lo llevo. En este momento va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque la ley dice que yo también debo compartir contigo, guardarlo y custodiarlo. ¿Qué elemento hay para prevenir este problema? Ellos, los cónyuges o los concubinos, o quienes tienen esa titularidad de la patria potestad, pueden celebrar un convenio de convivencias y visitas que debe ser sancionado por el juez familiar. En ese convenio, fijarse bien, los dos tienen la patria potestad, pero en ese convenio se va a establecer qué días de la semana, qué horario, qué periodo vacacional le corresponde a uno y a otro, cuándo el cumpleaños de uno le tocará a este o al otro, y en ese convenio se tiene que pactar y se debe cumplir qué va a hacer el que no tiene físicamente la guarda y custodia de ese menor. Entonces, en esas condiciones, estamos como en un problema serio, porque si, aunque la ley haya dicho guarda y custodia ilimitada, vean ustedes que eso no es posible. Y no es posible precisamente porque una es física y materialmente la posibilidad de tener al niño y llevarlo a la escuela, proveer su alimentación, su vestido, etcétera, y que el otro debe respetar esa guarda y custodia, y como ya dije, a través de un convenio puede hacer esa convivencia. Espero que esto para Erika Gallardo le resuelva esa problemática, esa interrogante que nos mandó al correo jhuitron@derechofamiliar.net, el que usted, por supuesto, también puede formularme sus dudas o sus preguntas, y en su momento recuerde que una vez al mes dedicamos en el canal judicial al programa Derecho Familiar el tiempo para dar respuesta. Yo voy escogiendo de estos problemas, los trato de uniformar, y a veces, como en este caso esta persona me autoriza a que yo dé su nombre al aire, pero si usted escribe y no quiere o quiere mantener el anonimato, es suficiente que no lo diga y nosotros daremos la respuesta sin mencionar su nombre. Otro asunto, en este caso del Distrito Federal, ha sido sometida a mi consideración por Domitila Hernández. Ella nos pregunta que por su situación personal quiere saber qué derechos tiene como concubina. Ella vive en el Distrito Federal y debo decirle de entrada que el concubinato es una figura que tiene una regulación jurídica distinta. Escúchenme bien, este es un gran problema para la familia, pero así está, en 22 códigos civiles de la República distintos, en 10 códigos familiares
que están en vigor ya en todo el país, y por supuesto lo que dice el Código Civil Federal. En resumen, 33 cuerpos legales distintos, unos de derecho familiar y otros de derecho civil, regulan de manera distinta la figura del concubinato. Pero en el caso concreto, dado que usted reside en la ciudad capital, le voy a dar respuesta a lo que usted me pregunta en este caso. En primer lugar, el concubinato debe definirse de acuerdo a los usos, costumbres, la idiosincrasia y ahora lo que en el Distrito Federal hay en cuanto a que en el pasado, hasta antes de reformar este artículo, el 291 bis del Código Civil, el concubinato decía, era la unión, de hecho, de un hombre y una mujer que hacían vida en común durante 2 años o más, o que en ese lapso hubieran procreado un hijo en común. En esas condiciones, el concubinato producía efectos jurídicos, siendo la unión de un hombre y una mujer de hecho. Esto es importante porque la naturaleza jurídica del concubinato es la de ser un hecho jurídico distinto al acto jurídico, porque en este caso la voluntad de ellos, los concubinos, él y ella, es la que va a producir efectos jurídicos y además porque la ley, por cuestión de orden público, impone esos efectos. Este artículo se reformó en el año 2010, cuando se hizo la misma reforma del matrimonio de personas del mismo sexo y desgraciadamente el legislador en esa época, la quinta legislatura, desapareció el concubinato de un hombre y una mujer y ahora ese mismo precepto dice los concubinos y las concubinas, es decir, plural, pero vamos a lo elemental para decir que la reforma a partir del 2010 permite en el Distrito Federal el concubinato, esta unión de hecho, de 2 hombres o de 2 mujeres, o de un hombre y una mujer. Es importante señalar que las demás normas quedaron vigentes y, por ejemplo, si se tienen varias concubinas o varios concubinos, no puede haber esta figura para que produzca efectos jurídicos. También es importante señalar que el artículo 138 ter del Código Civil del Distrito Federal dice que todo lo que sea referido a la familia, y el concubinato es familia, es de orden público e interés social. En esas condiciones, ustedes pueden darse cuenta, esta Domitila Hernández, que esta figura del concubinato es muy importante. Ahora, brevemente voy a una pausa y regreso con usted, Domitila, para seguirle señalando ahora qué derechos, qué deberes, qué obligaciones impone el concubinato. Regreso en un momento. Como les decía yo a ustedes, le daba yo respuesta a Domitila Hernández. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estoy en el programa de la consultoría jurídica, donde una vez al mes dedicamos este espacio televisivo a dar respuesta a los correos o a las llamadas telefónicas o a las consultas personales que determinadas personas de la familia me formulan. Estoy hablando de este concubinato y decía yo antes del corte que iba yo a referirme ahora a los derechos, a los deberes, a lo que el concubinato, como hecho jurídico, sea de hombres, de mujeres o de hombre y mujer, produce
en la ley. Ha habido un cambio importante porque, como le dije al principio, antes el concubinato se definía como la unión de hecho de un hombre y una mujer, y ahora hablamos de ellos y ellas. Pero en aquel concepto se decía que la unión debía durar 2 años, o en ese lapso tener un hijo en común. Hoy se presenta una hipótesis diferente. Si se trata de 2 hombres, necesariamente se requerirán los 2 años porque ellos no pueden tener un hijo en común, excepto que en ese lapso lo adoptaran, que es otra de las preguntas que me formularon que más adelante voy a contestar, y entonces si adoptaran a ese hijo, la ley tiene que aceptar que sería un hijo de los 2 y en consecuencia no se requerirían los 2 años para que el concubinato fuera fuente de derechos, obligaciones y deberes respecto a los concubinos. Pero, dado el supuesto jurídico del concubinato, de hombres, mujeres o un hombre y una mujer, ¿qué efectos jurídicos va a producir? Que eso es parte de lo que la señora Domitila Hernández quiere saber. Bueno, en primer lugar, al margen de la voluntad de los concubinos, esto es muy importante porque el derecho familiar no se rige por lo que los miembros de la familia quieren, es decir, la autonomía de la voluntad, que consiste en que ellos hagan lo que quieran con los límites que la ley señala, no opera en derecho familiar, porque en derecho familiar prevalece el orden público, que consiste en un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley o por el Estado, que la familia, concubinos, tienen que aceptar sin protestar. Y voy allá. ¿Qué va a pasar con ese concubinato si al morir cualesquiera de ellos no hicieron un testamento? Y por supuesto tienen bienes que son propiedad de cada uno de ellos, porque no existe en el Código Civil lo que podría ser un régimen económico, que lo correcto sería llamarle sociedad concubinaria. Sociedad concubinaria que debería ser para darle a los concubinos el 50% a cada uno de los bienes. Pero este es un tema que no me pregunta Domitila y que voy directo a lo que la ley ordena. Si fuera el supuesto de estos 2 concubinos que mueren sin hacer testamento, vamos a suponer que muere él, dice la ley, ella tiene derecho a una parte de la herencia en la sucesión legítima. Y asómbrense ustedes, el derecho que tiene ella como concubina es la misma norma que el Código Civil señala para los cónyuges. Es decir, como si los concubinos hubieran estado casados, al morir uno de ellos y no haber hecho testamento, los bienes van a la sucesión legítima y ella tiene derecho a heredar una parte como si fuera cónyuge. Importante. Pero también la ley dice que hay derecho a recibir una pensión alimenticia. Y en este caso, algo casi increíble, pero está en la ley, es que, por ejemplo, piense usted que si la unión concubinaria hubiera durado 20 o 30 años, y al romperse por cualquier cuestión, porque uno de ellos decide que ya no haya esa unión, si necesita alimentos, la ley le da el derecho a demandar al otro por la cantidad que requiera, dependiendo del nivel de vida que hayan tenido como concubinos, que necesite para vivir. Vamos a suponer en este ejemplo que la señora requiriera para casa, habitación, médico, comida, ropa, lo elemental, 10,000 pesos al mes. Y que hubiera estado unida en concubinato durante 30 años. Si usted hace una multiplicación de 10,000 pesos al mes por un año, serían 120,000 pesos. Si lo multiplica por 30, eso le va a dar una cantidad de
600,000 pesos, que tendrá derecho a demandar, así está en la ley, a su favor si necesita los alimentos como concubina. Como ustedes pueden ver, la ley en el caso específico del derecho familiar es muy severa porque el orden público y el interés social pretende proteger dentro de la sociedad a un núcleo determinado, que en este caso es la familia. Y entonces la ley dice así va a ser, no porque ellos, los concubinos, quieran o no, sino porque la ley lo ordena. Interesante, ¿no? Recuerde que usted puede llamar al 56 39 22 35, lunes, martes, jueves y viernes de las 10 a las 2, plantear sus dudas y nosotros con mucho gusto en este programa se las resolveremos. Otro caso me ha sido planteado por una de las múltiples asociaciones de abogados de México, de un tema que en este programa hemos reiterado y que hemos traído distinguidas personalidades, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como profesores de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Y el tema es que ellos nos preguntan es que si el divorcio sin causa, nuevamente figura del Distrito Federal, si el divorcio sin causa es apelable. Hemos reiterado que cuando esta reforma se hizo en el año 2008, se desaparecieron de un día para otro todas las causales que había en el código para pedir el divorcio. Recuerden ustedes que había el divorcio voluntario, que podía ser administrativo o judicial. El judicial era ante el juez familiar, el administrativo ante el juez del registro civil. Y a esto se sumaba lo que se llamaba el divorcio necesario, que en sus 22 o 23 números romanos contemplaba 50 causas para divorciarse. ¿Por qué 50? Piense usted que si en una fracción romana decía es causal de divorcio la adicción a las drogas enervantes, el alcoholismo o la impotencia incurable para la cópula, aunque estuvieran en una fracción, en realidad eran 3 causales. Y así podríamos analizar cada una de ellas. ¿Pero por qué es importante esto? Primero, porque usted se va a asombrar de lo que le voy a decir, y esta asociación de abogados, que ojalá estén viendo el programa, también. El Código Civil Federal tiene 50 causales para divorciarse y está vigente. Los códigos civiles vigentes en 22 estados de la República tienen las mismas causales para divorciarse. En el Distrito Federal nos encontramos con la novedad de que hicieron una ensalada de normas, le quitaron a una y le pusieron a otra, otras la suprimieron y de repente el legislador no supo qué hacer. ¿De quién es esta reforma? Tiene muchas manos. El origen está en 1980 en el Código Civil Español, donde por primera vez se trató este divorcio que se llama incausado. Pero en el Distrito Federal fue tan grave la ignorancia, la mala fe, la forma en que esto se reguló, que de repente el legislador se vio frente a un callejón sin salida y dijo, bueno, ya quité todas las causales, imagínense, desapareció hasta la violencia familiar como causal de divorcio, como si no existiera. Para el legislador de entonces, la quinta legislatura, esto no existía. La violencia había que quitarla, si bien se mantiene a partir del artículo 323 ter del Código Civil, y habla de la violencia económica, etcétera, que también tengo un problema que me han planteado y que lo voy a tratar más adelante, no es causal de divorcio, ya no existe. Ahora, ¿qué significa para esta barra que me preguntan el divorcio incausado?
Como no encontraron un nombre, el legislador le puso divorcio sin causa. Parafraseándolo, otros han dicho divorcio express. Otros con conocimiento del inglés dicen es un divorcio fast track. Sea como fuere, el divorcio incausado es uno de los más graves peligros contra la familia. ¿Y qué hizo el legislador? Y esto pasa en el Distrito Federal, ojalá no se repita en la República, y mucho menos que esto pudiera ser modelo para el mundo. Como el legislador no supo ya qué hacer, inventó el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para prohibir la apelación del divorcio incausado. Ustedes imagínense que haya una norma jurídica que prohíba apelar. Es como si en este momento al legislador penal se le ocurriera decir: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, y otra norma dijera: se prohíbe castigar el homicidio. No, pues está como sin sentido. Y así es como está todavía. Afortunadamente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en octubre del año 2012 que el divorcio incausado, después de 4 años de estar en vigor, sí era apelable. Y dio una serie de argumentos y razones de las que he hablado en otros programas, que en esencia es que como lo que se determina por el juez familiar es la disolución definitiva del acto jurídico matrimonio, como es definitivo, sí se puede apelar. Y la Corte hizo una comparación, un parangón con diferentes artículos, como el propio 685 del Código de Procedimientos Civiles, el 79, el 86, para llegar a la conclusión de que como la resolución del juez familiar termina en forma definitiva con el vínculo matrimonial, sí es apelable. Entonces, creo que para esta barra es importante señalar que esto sí es apelable ahora y que más pronto que tarde seguramente habrá que modificar el Código Civil del Distrito Federal, que ya no aguanta más. Y hago nuevamente un llamado a esa legislatura, porque imagínense ustedes, en la ciudad capital, que ahora estamos tan preocupados, y es en forma importante que el jefe de gobierno así lo haya expresado, en que tengamos nuestra propia constitución. Pero aquí había que preguntar, ¿qué espera el Distrito Federal con 42 juzgados familiares, 15 magistrados familiares? ¿Qué espera para poner en vigor una legislación familiar, un código familiar y un código de procedimientos familiares específico para el Distrito Federal? Tengo otra consulta, fuera de esta que es más técnica, que seguramente despertará, como en su momento, inquietudes, reflexiones, y que me lo ha planteado, obviamente con la autorización de quien hace la pregunta, Luis Martínez y José Castañeda. Nos preguntan específicamente si las personas que contraen matrimonio siendo del mismo sexo tienen derecho a adoptar. Esto es una historia que voy a sintetizar brevemente, porque como ustedes recordarán, desde que se modificó y se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, hubo inclusive controversias constitucionales, hubo acciones de inconstitucionalidad, hubo amparos que se presentaron. En su momento, quien fuera el procurador de la República apoyó todas estas acciones para que, primero, no se admitiera el matrimonio de personas del mismo sexo. En un momento dado la Corte dijo, eso es legal y por discriminación no se debe eliminar. Pero quedaba pendiente, y así lo hizo la Corte, lo dividió en dos partes, resolver si tenían derecho
los casados del mismo sexo, fueran hombres o mujeres, a adoptar. En su momento se determinó, incluso por la consultoría jurídica del gobierno del Distrito Federal, erróneamente, se determinó que había que modificar, y aquí fue un error gravísimo, porque en la adopción en el Distrito Federal se regula en el Código Civil del artículo 390 al 410, inciso F. ¿Qué es lo que se dice respecto a la adopción? Que pueden adoptar determinadas personas siempre y cuando satisfagan los requisitos que la misma ley señala. Pero la pregunta específica de esta pareja de personas casadas del mismo sexo es si ellos pueden o no adoptar. Categóricamente les digo que sí, y voy a hacer una pequeñísima referencia histórica. En el año de 1932, el 1 de octubre, entró en vigor el Código Civil que se denominó para el Distrito Federal y territorios, en ese tiempo, de la Baja California que tenía el país. Este código señaló, al hablar de los cónyuges que podían adoptar, y al enunciar quiénes podían adoptar, decía en primer lugar los cónyuges. Eso fue en 1932. Este código en 1974 cambió su nombre y se llamó a partir de entonces Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal. Este código siguió vigente hasta el año 2000, cuando el Distrito Federal puso en vigor su propia legislación civil, y así se estableció a partir del 1 de junio del año 2000 el Código Civil para la ciudad capital. Y en consecuencia el Congreso de la Unión, el 28 de mayo, siendo presidente Ernesto Zedillo, emitió un decreto para cambiarle el nombre al Código Civil para el distrito, etcétera, y llamarle Código Civil Federal. Pero ¿qué de toda esta historia, qué es lo que le importa a estas personas, o qué es lo que debo señalar? Que desde 1932, fíjense bien, los cónyuges, que entonces eran heterosexuales, podían adoptar. Si a partir del año 2000 se permite el matrimonio de personas del mismo sexo y son cónyuges, la consecuencia es elemental. Pueden adoptar. Por eso, en su tiempo fue un tiempo gastado inútilmente, porque nunca se alteró el derecho de quienes fueran cónyuges a adoptar. Creo que con esto, tanto este señor Martínez y el señor Castañeda tienen una respuesta adecuada a esa inquietud, porque sí pueden adoptar, cuando menos en el Distrito Federal, y todas las demás cuestiones son discutibles, pero lo que he señalado es lo que la ley ordena. No discute la ley, y la ley dice es así, y en consecuencia yo voy más allá. En el Distrito Federal pueden adoptar los concubinos que sean del mismo sexo, las concubinas del mismo sexo y por supuesto el concubinato heterosexual. Pero además, también las personas solas, solteras, pueden adoptar. Un viudo, una viuda pueden adoptar, siempre y cuando satisfagan los requisitos legales que la ley señala específicamente, que sea benéfica, que haya una diferencia de 25 años entre el que se va a adoptar, mínimo el que va a adoptar, y 17 años de diferencia entre el adoptado y el adoptante, que tenga los medios suficientes, que tenga una vida honesta, que no haya sido juzgado por delitos contra la familia o que tenga algún juicio en ese sentido pendiente. Creo que con esto damos respuesta, y como decía yo, categóricamente, los homosexuales, las lesbianas y los heterosexuales, casados o en concubinato, sí pueden adoptar. Voy a una pausa y regreso con ustedes para otra consultoría, otra consulta sobre esta materia de derecho familiar.
ustedes que nos hacen el honor de vernos en este programa se concienticen de las respuestas que vamos dando, porque si bien usted, que nos honra recibiéndonos en su hogar, no nos ha escrito al programa, es posible que esto le interese, que sepa de alguien que quiera en su propia familia hablar de esta problemática, y con mucho gusto, si le quedan dudas, escriba al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o al teléfono que está en la pantalla, para que en un momento dado nosotros podamos darle respuesta a lo que a usted le inquiete. Este programa lo hemos dedicado específicamente a la consultoría jurídica, y ahora voy a tratar el caso que también en este supuesto la señora Rebeca López y Castillo nos ha planteado, porque ella, en su limitación de no poseer la ciencia del derecho, pregunta si se puede invocar como causal de divorcio la violencia familiar. Ya antes me había referido de una manera genérica a esto, pero debo definitivamente decirle que a partir del año 2008 no se puede invocar la violencia familiar como causal de divorcio. Y no se puede porque el legislador en ese tiempo desapareció no solo la violencia familiar, sino todas las demás causales que evidentemente estaban reguladas en una sistemática, y que, bueno, al hacer todo este desorden legislativo, quedó pésimamente regulado el divorcio. En este caso, voy a aprovechar su pregunta para extenderme un poco a lo que es en sí la violencia familiar. Esta consiste específicamente en atacar la integridad de la familia o de sus miembros. ¿Cómo se ataca la integridad de una familia? Lo elemental que ustedes conocen es la violencia física. Cuando materialmente se realizan conductas, golpes, vejaciones graves que en un momento dado van a provocar en la familia un daño material. Pero cuando no es así, la ley dice también puede haber una violencia psicoemocional. No se llegan a los golpes, no se llega a la agresión material, pero sí a agredir la mente, a agredir las emociones, a afectar a los miembros de la familia, en muchas ocasiones con amenazas, amenazas expresas, amenazas tácitas, amenazas veladas, en cuanto a que si no se realiza una conducta determinada, se va a infringir un daño de tal magnitud a la familia. La otra violencia, que no es ni la física ni la material, y tampoco la psicoemocional, es la que se denomina violencia económica. En la violencia económica, en la casa todo puede ser de muy buen humor, con muy buena educación, sin proferirse insultos, sin malos humores, sin estar agrediendo, y simplemente decir, se cierra la llave de los recursos económicos. Si en esta familia no se hace lo que la mamá ordena o el papá, él o ella a los hijos, o él a la señora, o a la inversa, si no se hace como yo quiero que se haga, no hay dinero para la supervivencia de esa familia. No hay pago de colegiaturas, no hay dinero para esparcimiento, no hay dinero para la ropa, para alimentos, para la renta, para la diversión, para el ocio de la familia. Y si una sola persona, vamos a suponer él, es el que provee en lo económico a esa familia, la estará agrediendo económicamente, y esto va a repercutir de manera muy grave. No ha habido golpes, no ha habido violencia de otra naturaleza, pero sí la violencia económica. Usted en su hogar piense
si esta es una forma de agredir y en consecuencia hay que hacer algo, ya no como causal de divorcio, sino a través de una denuncia que puede ser penal, si esto se llega a los elementos de un delito, que puede ser para intentar una acción en tribunales para que sea separado del hogar la persona que esté provocando esta violencia. Pero a la física, a la psicoemocional y a la económica hay que agregar una cuarta, que es la violencia sexual. Es un tema gravísimo porque es desgraciadamente en el seno familiar donde más se da esta violencia de carácter sexual. En ella vamos a encontrar atentados de padres o madres contra sus hijos o sus hijas, de hermanos a hermanas o a la inversa, de los padrinos, de los hermanos, de personas a veces ajenas a la familia y que van a tener o van a hacer este tipo de agresiones. Así vean ustedes que la violencia sexual puede ser gravísima, no va a haber la actitud física, la psicoemocional, la económica, sino atacar sexualmente. Obviamente se puede dar la violencia económica, te voy a dar esto si realizas tal conducta sexual. Te voy a agredir si no aceptas tener relaciones en estas condiciones. Te voy a suprimir los recursos económicos si no tienes o si no haces esta conducta sexual. Es gravísimo porque la violencia física, psicoemocional, sexual y económica está presente en la familia en condiciones, como usted lo acaba de escuchar, que son atentatorias de esa integridad y que es muy importante que podamos en un momento dado poner un freno a esto para acudir a los instrumentos jurídicos. El gobierno del Distrito Federal actualmente ha implementado políticas públicas importantes, inclusive hay establecimientos para guarecer o guardar a las personas que sufran este tipo de acciones. Creo que esto será suficiente para quien nos ha formulado esta pregunta, la señora López y Castillo. Y bueno, casi siempre esto, debo decirles, se endereza contra menores y contra incapaces. Y por supuesto, la familia tiene en este caso ese deber que lamentablemente es una conducta que se repite permanentemente. Tengo otro caso interesante, todavía tenemos tiempo suficiente para tratarlo con ustedes, que es el que nos haya enviado Emilio Erosa Villano, es su apellido. Esta es una consulta que nos formulan de Michoacán y se refiere, él dice que tiene 3 esposas, que tiene hijos con cada una de ellas y quiere saber hasta dónde pueden llegar sus problemas. Bueno, en primer lugar, debo decirle a esta persona, sea o no su nombre, la consulta que le voy a dar es muy importante. Es una materia de una figura que usted debe tener muy presente. En Michoacán hay código familiar y ahí se regula el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también se habla de lo que en la doctrina se conoce como matrimonio putativo. La palabra putativo tiene varios significados, los aclaro porque de entrada podría malinterpretarse lo que he dicho. El matrimonio putativo es el que parece lo que no es. Es decir, parece que es realidad, parece que existe, pero no. El caso concreto de esta persona que se casó una vez, una segunda y una tercera, sin disolver el vínculo matrimonial primero, se ubica en la hipótesis de un matrimonio que parece y no es, pero la ley ha caminado grandes trechos para llegar a esto. El segundo y el tercer matrimonio
valen, son legales, mientras no haya una sentencia ejecutoriada que diga que el segundo no existe y el tercero tampoco. Pero esta excepción de decir, o esta expresión no existe, es un absurdo. Porque imagínense, en el caso concreto, esta persona dice, es importante que yo le señale que estamos hablando de un señor que tiene 3 señoras, hijos con cada una de ellas, no ahonda en su correo de decirme si hay una sociedad conyugal con la primera, con la segunda y con la tercera, pero es evidente que hay una mezcla de actos jurídicos solemnes, que hay 3 actos matrimoniales y que en concreto usted que me ha preguntado esto debe saber, primero, que si se muriera en este momento va a haber un gran problema con la sucesión, porque las 3 señoras van a tener derecho de acudir a la sucesión. Si no es el caso, es muy importante que el tercer matrimonio y el segundo se disuelvan en la vía legal en cuanto a ciertos efectos. Fíjese usted, en relación a los hijos, esos van a quedar con todos sus derechos, obligaciones y deberes de usted para ellos como hijos de matrimonio. En relación a las diferentes cónyuges, la ley va a darles un tratamiento diferente porque va a entrar la buena y la mala fe. Ellas sabían que usted estaba casado, usted se los ocultó, la tercera le dio permiso para que siga teniendo a la segunda y primera esposa. Como usted se da cuenta, realmente sí es un problema grave y que la ley, en el caso concreto, como ya señalé, y le va a dar efectos jurídicos, tanto para que usted como esposo putativo y ellas como esposas putativas no tengan el mismo tratamiento de la primera señora, que será una cónyuge sin calificativos, porque es la legítima, es la verdadera, es la única que va a surtir efectos jurídicos en ese sentido, pero las obligaciones que usted tenga en relación con personas a las que deba darles alimentos, por ejemplo, se van a mantener, a pesar de que estemos hablando de un matrimonio putativo, ese que parece y no es lo que parece. Usted, yo espero, don Emilio, que esto le resuelva en parte el problema, porque esta inquietud que usted tiene es grave, no es justificable. Seguramente usted tuvo alguna asesoría para ir contrayendo estos 3 matrimonios, donde la buena fe, como ya dije antes, y la mala fe van a ser muy importantes, la guardia y custodia de los hijos y todo lo que esto implica. Entonces, seguramente que allá en Michoacán, si como podrá darse cuenta quien haya visto este programa, hemos ido hasta darles esta respuesta, tiene como propósito que ustedes tengan un mejor conocimiento de su problemática. Para terminar, pues obviamente quiero agradecer a quienes nos permiten llegar a su hogar, a quienes nos escriben. Tengo un último problema, que en realidad es más que un problema, es una consulta de unas personas que nos preguntan que si les podemos decir cuántos códigos familiares están en vigor en la República Mexicana. Entonces, brevemente los enumero. Desde 1983, el Código Familiar de Hidalgo, del que quien les habla es el autor, y que hoy se llama Ley de la Familia. Este código sirve de modelo